¿Cuál es el fenómeno psicológico más interesante? Me sorprende la cantidad de gente que se queda paralizada en una situación desastrosa como un barco que se hunde. Las personas que sobreviven a este tipo de tragedias siempre informan de que no hay ni de lejos la cantidad de pánico y confusión que cabría esperar. Mucha gente se queda congelada en su lugar y simplemente no puede moverse, incluso cuando el agua está subiendo a su alrededor. Las familias se han dividido en situaciones como esta, en las que 2 de ellas pueden moverse, pero las otras 3 no. Sí, la reacción de congelación no recibe la atención que merece, y es algo que realmente es importante que entendamos. La congelación forma parte del mismo proceso que desencadena la respuesta de lucha/huida, y suele producirse cuando las personas no pueden hacer nada para salir o combatir activamente lo que les causa estrés. La congelación es una respuesta muy antigua desde el punto de vista evolutivo, y es una especie de último recurso con el que el cuerpo intenta salvarse. Como resultado, las personas tienden a entrar primero en la fase de lucha/huida y, finalmente, se congelan si siguen sin poder controlar el estrés que están experimentando. Desde el punto de vista práctico, esto tiene algunas implicaciones muy importantes para ayudar a las personas en apuros. Si alguien que tiene pánico se vuelve repentinamente mucho menos receptivo o casi catatónico, no está bien. Puede parecer que se ha calmado, pero lo más probable es que haya entrado en la respuesta de congelación. Eso significa que, cuando su estrés se reduzca, volverá a entrar en la fase de lucha/huida antes de llegar a un punto en el que se sienta mejor, y tenemos que estar preparados para ello. En una nota más mundana, en nuestra vida personal también tenemos que buscar pruebas de congelación en respuesta a los factores de estrés diarios. Si estás muy ansioso por el trabajo y luego empiezas a sentirte menos ansioso, pero también cansado o aturdido, es posible que estés entrando en el estado de congelación. La gente confunde esto con estar simplemente agotado, cuando en realidad su cuerpo está luchando para manejar el estrés crónico. Tendemos a odiar a las personas que tienen los mismos defectos y cometen los mismos errores que nosotros. Cuando conduzco odio a los ciclistas. Cuando voy en bicicleta odio a los conductores. Odio a ambos todo el tiempo. Falsos recuerdos. ¿Cómo se pueden implantar falsos recuerdos en alguien a lo largo del tiempo? Y ellos creen que son reales, y sus reacciones se basan en su propia realidad. Mi experiencia personal al respecto. Cuando tenía 9 años fui hospitalizado con un asma grave que casi me mata. El nivel de oxígeno en sangre era de 62. Toda la estancia en el hospital fue un caos porque mi cerebro no funcionaba correctamente. Mis 2 padres estaban en batallas por la custodia, y trataron de convencerme de que el otro progenitor no entró ni una sola vez en mi habitación del hospital. La última vez que hablé con mi madre, hace como una década, estoy segura de que ella seguiría diciendo que mi padre nunca me visitó. Por suerte mi abuela, la voz de la razón y la cordura en mi infancia, simplemente me dijo: los 2 te visitaron, los 2 te están diciendo mentiras. Esto es realmente un problema cuando se trata de resolver accidentes de tráfico graves. Cuando la gente está en estado de shock, incluso las preguntas de la policía pueden hacerles pensar que ha pasado algo. Por eso el testimonio de los testigos oculares no es fiable a menos que haya 2 o más testigos que lo corroboren. Si consigues ponerte muy contento y emocionarte al ver a otras personas, ellas reaccionarán igual contigo. No siempre ocurre la primera vez, pero seguro que ocurrirá la siguiente. Una y otra vez. Esto siempre me ha funcionado bien. ¿Cómo se hace eso? Actúa como un perro. Los perros siempre se emocionan al ver a la gente. ¿Así que meneo mi culo y lamo su cara? Si eso no funciona, trata de mover tu cara y lamer su trasero. Teoría de las perspectivas. La idea de que las personas perciben las ganancias y las pérdidas de manera desigual, donde una pérdida tiene aproximadamente el doble de impacto en una persona que una ganancia de la misma cantidad. La gente correrá riesgos innecesarios para evitar pérdidas. ¿Cómo afecta la risa a las personas? La risa es básicamente el yin del yang del estrés, lo que me inspira a hacer reír a la gente cuando puedo, ya que no sé por lo que están pasando. La risa aumenta cosas como la dopamina, e incluso puede ayudar a calmar el dolor físico a veces. La cantidad de palabras que usamos, y pensamos, cambia nuestra forma de actuar. Las personas que hablan español son menos propensas a culpar a alguien por dejar caer algo, porque el lenguaje es la cosa se cayó en lugar de tú dejaste caer la cosa. Los aborígenes australianos no tienen palabras para designar la izquierda, la derecha, etc. En su lugar, utilizan norte, este, sur y oeste. Por ello, casi siempre saben en qué dirección se encuentran, incluso dentro de edificios sin vista al exterior. Los niños sordos de África que utilizaban un lenguaje de signos inventado no habían desarrollado signos para describir la posición, por debajo, por encima, a la derecha de, etc.
Y, cuando se les puso a prueba, no pudieron encontrar un objeto escondido, incluso cuando lo vieron escondido. No podían decir en sus propias mentes dónde buscarlo y, por tanto, no podían encontrarlo. Una de las cosas más aterradoras del libro 1984 es la comprensión de que el control del lenguaje puede controlar los pensamientos. Si quitas las palabras que ayudan a la gente a visualizar cosas que no quieres que sepan, esas ideas se desvanecen. Cuando los turistas japoneses van a París, ven lo poco romántico que es, y tienen ataques de pánico paralizantes. Me sorprende saber que el síndrome de París es aparentemente una cosa real. ¿Quién lo hubiera pensado? La sinestesia. Esto ocurre cuando se experimenta un estímulo sensorial y este desencadena otro. Por ejemplo, oyes un chapoteo y piensas en el color azul. A mí me pasa bastante con los sabores. Si veo un tenedor de plástico, siempre saboro ketchup por alguna razón. La monosfera. En pocas palabras, cómo su cerebro ha evolucionado para tener un límite máximo en el número de personas que puede conceptualizar como personas, después de lo cual se convierten en personas. Y entonces se agrupan en grupos, la percepción de los cuales puede ser distorsionada drásticamente por los rumores, los medios de comunicación, sus propios prejuicios, etc., lo que explica en gran medida por qué muchas cosas en la sociedad humana son como son. El delirio de Cotard, también conocido como síndrome del cadáver andante, en el que la persona que lo padece cree realmente que está muerta, que no existe o que no tiene órganos internos. No puedo imaginar lo que se siente al caminar sintiéndose realmente, genuinamente muerto. Experimenté esto durante un periodo de tiempo después de que mi padre falleciera cuando era más joven. Fue aterrador y traumático. Me sentía como si estuviera hueca por dentro sin órganos ni vasos, solo músculos vacíos y fuera un fantasma que todos los demás podían ver. Por suerte, esos delirios ya no asolan mi vida, pero era muy oscuro y horrible. Amnesia infantil. El hecho de que hasta cierto punto no recuerdas las cosas. Mi primer recuerdo no es hasta los 6 años. El de mi mujer es de los 2. Los suyos parecen tener una base emocional. Así que son escasos y fugaces. Los míos son como si de repente se me encendiera un interruptor, y ahí estaba. Voy a ser un poco psicólogo, ya que he investigado sobre este fenómeno, pero los errores de procesamiento de la información facial asociados a la depresión son muy interesantes. Las personas con trastorno depresivo mayor, TDM, son mucho más propensas que sus compañeros a identificar mal y centrarse selectivamente en las respuestas emocionales de otras personas. Tienen un riesgo mucho mayor de percibir erróneamente las caras neutras como negativas, y de pasar por alto las señales faciales que indican información positiva. Al mismo tiempo, las personas con trastorno de ansiedad mental son mucho más capaces de percibir los indicadores faciales de emociones negativas. Del mismo modo, las personas con trastornos de ansiedad tienden a ser mucho más propensas a percibir los rostros neutros como si estuvieran enfadados. Me parece realmente interesante porque muestra cómo un trastorno del estado de ánimo como la depresión es mucho más complejo de lo que a veces le damos crédito. El efecto del entorno, las expectativas y la educación de una persona en la esquizofrenia. En concreto, los esquizofrénicos que oyen voces alucinan. En muchas sociedades, estas voces suelen ser agresivas, oscuras, crueles o simplemente torturan a quien las experimenta. Insultan y socavan. En otras, normalmente sociedades más espirituales, las voces son tranquilas, benévolas y tratan de ayudar activamente al oyente. Se cree que esto es el resultado de cómo esas sociedades ven al esquizofrénico. En la mayoría, se ve como una enfermedad mental horrible. En la cultura popular y en los medios de comunicación incluso peligrosa. Este estigma da a la persona afectada una visión negativa de su condición mental, y hace que la demonice internamente. Y es precisamente eso lo que crea las voces malignas. Creen que es negativo, por lo que se vuelve más negativo. Al fin y al cabo, las voces son un producto de su propia imaginación. En algunas culturas, los esquizofrénicos no son etiquetados así, sino que son vistos como chamanes o sacerdotes, o como una persona dotada con una fuerte conexión espiritual. Las voces se interpretan como guías, antepasados fallecidos o incluso Dios mismo. No lo perciben como un mal, por lo que las voces no se convierten en un mal. La persona que los oye no sufre tanto por ello. Por supuesto, sentir una sensación de grandeza debido a tu estado mental tampoco es algo saludable, pero para el implicado es una mejor alternativa que ser torturado por voces, diciéndote que eres una basura o que debes hacer cosas horribles, o simplemente gritar, hacer ruido. Se puede tratar con antipsicóticos, hasta cierto punto, pero sería encantador que algún día, como sociedad, pudiéramos ver la esquizofrenia de una manera más sana, para que los que la padecen no estén tan atormentados por ella, porque tienen una visión más neutral de la misma. Espero que sea posible, algún día.
La irracionalidad de los humanos cuando se trata de tomar algunas decisiones básicas. Este es el ejemplo que dio una vez uno de mis profesores de la universidad. Imagina que entras en una gasolinera para llenar el depósito de tu coche, 12 galones, y la gasolina cuesta $2,99 por galón. Cuando te acercas al surtidor, ves que la gasolinera de enfrente cuesta $2,97 por galón. ¿Irías al otro lado de la calle por la gasolina más barata? ¿O te quedarías en la que ya estás? Mucha gente respondió que iría a la más barata. El profesor hizo entonces una segunda pregunta. Imagina que en lugar de una gasolinera más barata al otro lado de la calle, alguien te dice que hay 25 céntimos en el suelo al otro lado de la calle. ¿Irías a recogerlo? Nadie en la clase dijo que iría a recogerlo. El profesor señaló entonces que al cruzar la calle por la gasolina más barata, te estarías ahorrando un total de $0,24, y mucha gente dijo que lo haría, pero que la perspectiva de ganar $0,25 no valía la pena para cruzar la calle. La única diferencia está en la forma de pensarlo. Falacia de la planificación. Siempre creemos que las cosas van a llevar menos tiempo del que llevan, incluso cuando ya hemos hecho esa actividad antes. Es muy extraño para mí. La llamada del vacío me parece un fenómeno interesante. Es esa sensación que tienes cuando estás en un lugar alto y piensas inconscientemente podrías saltar ahora mismo, pero no quieres hacerlo y no saltas. Lo experimenté varias veces en mi último viaje a Europa. ¿Cuál es otro fenómeno psicológico interesante? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.